Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en Es Radio en este jueves 31 de julio. Sí, 31 de julio. Hasta aquí hemos llegado, aunque alguno continuaremos los próximos días, por supuesto. Vamos a finalizar el mes y la semana como es debido, como todos ustedes se merecen, pero bueno, hoy es un día importante para muchos españoles, aquellos que comienzan sus vacaciones de verano, afortunadamente, y aquellos que las finalizan también. Así que hoy va a ser un día en el que vamos a estar muy pendientes de las carreteras y, por supuesto, vamos a estar en su compañía. Así que ya saben, la radio siempre es una buena compañera de viaje y yo les recomiendo y les invito a que nos inviten y nos dejen entrar en sus vehículos, en sus coches, en sus viajes de tren, en sus viajes de autocar, y les vamos a acompañar a lo largo de todo el día, hasta las 12 del mediodía, por supuesto, con toda la información y con todo el entretenimiento. Hoy es San Ignacio de Loyola, así que felicidades a todos los Ignacios e Ignacias que nos están escuchando y especialmente a aquellos que son miembros del Club de Libertad Digital. Que suben los termómetros, que es verdad que hemos tenido unos días bastante relajados en lo que al tiempo se refiere, con unas temperaturas muy templadas para esta época del año. Hemos podido dormir perfectamente por las noches. Bueno, pues de momento y a partir de hoy la situación parece que va a cambiar. Están en alerta amarilla por altas temperaturas. Hoy en los valles del Guadiana, también en el Guadalquivir y también en las Rías Bajas. De nuevo se esperan precipitaciones, eso sí, en el Cantábrico y en la zona de los Pirineos. Atención porque por la tarde se van a producir también tormentas acompañadas de rachas fuertes de viento en el centro y en el interior de la mitad sur peninsular. En Madrid tenemos 18 grados, hoy ya vamos a llegar a los 35, como les digo, suben las temperaturas. La máxima nacional se establece en los 40 grados en Badajoz, la mínima en Soria con 10. Y hasta ahora estamos muy pendientes de la evolución de varios incendios. El primero de ellos que afecta desde el lunes a la provincia de Ávila. El fuego sigue fuera de control, ya ha quemado 3.000 hectáreas y las autoridades han confinado a los vecinos de los municipios de El Arenal y Montbeltrán. La situación allí es complicada debido precisamente a esas fuertes rachas de viento. El segundo incendio, el de Extremadura, Las Urdes, evolución favorable, se mantiene activado el nivel 2 de alerta. Y en Galicia sepan que la Junta ha empleado por primera vez el sistema EsAlert para pedir a la población de Ocañiza, en Pontevedra, que no salgan de las casas por la proximidad de las llamas que se originaron en 5 focos de manera simultánea al lado de una carretera, por lo que hace pensar, como los otros 2 incendios, que podrían ser intencionados, provocados. Así que por primera vez ese sistema de EsAlert para alertar a la población de lo que tienen que hacer en estos casos, y en este caso era dejarse de salir a la calle y dejarse de hacer cosas irresponsables y quedarse en sus casas. Este jueves, último día del mes de julio, la actualidad tiene un nombre propio, el de José María Ángel Batalla, el comisionado nombrado por el Gobierno para la Dana, que según adelantan varios medios valencianos estaría al borde de su dimisión si no la ha presentado ya. Lo hace después de que el diario El Mundo desvelara que había falsificado su título universitario, gracias al cual habría ocupado desde hacía años un empleo público. Hoy el mismo periódico, el diario El Mundo, informa que su mujer, Carmen Ninet, exdiputada socialista y actual subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración, también tiene que demostrar su cualificación para que también tenga que justificar ese puesto de trabajo. Funcionaria también pública, aunque de libre designación, está ocupando en estos momentos. La mentira, como ven, la mentira se ha instalado entre nosotros y ha echado raíces. Podemos concluir que la mentira nos gobierna. Y en las próximas horas, Sánchez y Zapatero se van a reunir en Lanzarote. Lo van a hacer 2 veces, tal y como cuenta el diario ABC. En el encuentro, o en alguno de estos 2 encuentros, van a abordar una cuestión que es fundamental: cómo aguantar hasta el año 2027, cómo aguantar el presidente Pedro Sánchez hasta el año 2027. El presidente del Gobierno, expresidente del Gobierno Zapatero, mediador con la ETA, mediador con los golpistas,
cómplice del régimen de Maduro y colaborador necesario en la suelta de asesinos, es el hombre de confianza de Sánchez. Hay incluso quien apunta que podría ser el verdadero presidente del gobierno en la sombra. En Lanzarote, donde Zapatero también tiene una residencia propia, él y Sánchez van a despachar con el presidente canario, Clavijo, con Illa y también con Marlaska. Y quién sabe si estarán diseñando ya una futura crisis de gobierno, a pesar de lo dicho recientemente por el propio presidente. Y desde luego todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de coalición progresista cuentan con mi reconocimiento, con mi respeto y con mi respaldo. Por tanto, la respuesta es que no va a haber crisis de gobierno. Cuenta La Razón que una vez trasladado el informe sobre Santos Cerdán por parte de la UCO, el presidente del gobierno entró en un chat que comparte con todos sus ministros y escribió la siguiente frase: siempre nos enteramos los últimos. Las fuentes socialistas consultadas por el mismo diario aseguran que el mensaje se interpretó por todos, por todo el gabinete, como un dardo al ministro del Interior, Grande Marlaska, incapaz de controlar esta unidad de la Guardia Civil y, por tanto, enterarse de lo que se estaba preparando en ese informe de Santos Cerdán. Y es que, como confiesan, no teníamos ni idea. ¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando es a la fuente. Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir, ¿no? ¿Perdón? Ima, carretero. Ima, ¿estás por ahí? Venga. Yo creo que perdón. Recordarán este momento cuando la periodista del País, colaboradora de la cadena SER, Inma Carretero, en la SER explicaba, entrando en un estado de nervios evidente, porque ella pensaba que el micrófono estaba cerrado y que estaba manteniendo una conversación privada con el presentador del programa, Aimar Bretos, que la vicepresidenta Montero estaba histérica porque no tenía ni idea de dónde estaba ese informe de Santos Cerdán y estaban moviendo todos los hilos para tratar de conseguirlo, ese informe de la UCO. Bueno, pues hoy en el diario La Razón ya ven cuál fue la reacción del presidente del gobierno cuando se enteró del contenido del mismo. Siempre nos enteramos los últimos. Es la mañana. Es radio. Y en lo que está ahora el presidente del gobierno, y parece que tampoco llega, es en un cierre de filas en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un cierre de filas al que le han salido ya algunas grietas y además importantes. Luis Díaz, Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días. Las declaraciones de Margarita Robles hablando de la dimisión como una cuestión personal ha abierto todas las especulaciones, dando paso a la teoría de la ruptura del bloque en torno a García Ortiz. Marlaska, Borrell y Paje se suman al grupo de socialistas que dudan de la permanencia del fiscal. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Tras el respaldo de Pedro Sánchez al fiscal general, el argumentario de la mayoría de ministros se mantiene inalterable. Elma Sainz, ministra de Seguridad Social. Respaldamos al fiscal general del Estado y me va a permitir que no podemos poner al mismo nivel a quien persigue al delito que a un presunto defraudador fiscal. Pero empiezan a aparecer grietas en el Ejecutivo. No todos comparten la idea de Moncloa de avalar el atrincheramiento de García Ortiz. De ahí que Margarita Robles, ministra de Defensa y juez del Supremo en excedencia, exprese su respaldo al alto tribunal y admita sus dudas sobre una eventual dimisión del fiscal general. Mira, las dimisiones son siempre una cuestión personal. Cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento. Por tanto, yo no soy quien para decirle al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer. Yo creo que ahora es el momento de dejar trabajar al Tribunal Supremo, tener plena confianza en el Tribunal Supremo y a las instituciones. Y a todo esto el PP lanza una ofensiva veraniega. En el Congreso y en el Senado ha solicitado la comparecencia urgente de Félix Bolaños, el ministro de Justicia, para que este mes de agosto explique por qué ha respaldado el gobierno al fiscal general. El procesamiento de García Ortiz también ocupará parte del balance que Feijóo hará esta mañana desde Génova. A partir de las 11:30 de esta mañana, ese balance del presidente del Partido Popular, desde su partido, su portavoz en el Parlamento, Esther Muñoz, cree cuál es la razón final de la permanencia del fiscal general del Estado.
Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que es el gobierno el que está pidiendo que se quede, porque es un puente más, es un pilar más en esa defensa numantina que tiene Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que la asolan. Hoy en este programa le vamos a dedicar mucho, pero que mucho espacio a la cuestión judicial. Desde luego es importantísima, es quizá pues uno de los grandes retos que afronta la sociedad española y es uno de los grandes peligros con los que cuenta la sociedad española teniendo a quien tiene en la presidencia del gobierno y con esa contrarreforma que está preparando Bolaños y el Ejecutivo y que van a seguir trabajando para conseguir esa adhesión de los grupos socios del gobierno para sacarla adelante. Recordarán todos ustedes que en ese pleno Escoba, ese último pleno del año denominado así, no se pudo llevar la contrarreforma de Bolaños precisamente porque no tenían los votos suficientes para sacarla adelante. Sin embargo, el ministro de Justicia va a seguir adelante tratando de conseguir esos votos necesarios. De hecho, probablemente en esa reunión entre Zapatero y Sánchez en La Mareta, en Lanzarote, se abordará esta cuestión porque ya saben ustedes que Zapatero, uno de los encuentros que va a mantener próximamente es con Puigdemont. Va a ser y va a viajar para encontrarse con el golpista. Y ahí seguro que se va a hablar, lógicamente, de lo que pide, de lo que reclama, de lo que quiere, de los deseos que quiere el golpista para que Junts aporte sus votos a esa iniciativa. Sigue habiendo vacantes en el Tribunal Supremo. En la Sala de lo Militar hay 2 plazas pendientes de ser ocupadas y el que fuera juez del caso Gürtel, José Ricardo de Prada, aspira a una de ellas. Sin embargo, el bloque conservador no está por la labor tampoco de colmar sus expectativas. Tiene todos los datos Miguel Ángel Pérez. Buenos días. Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que el bloque conservador ha vetado al juez José Ricardo de Prada, que presentó su candidatura para cubrir las 2 vacantes que hay en la Sala Militar del Tribunal Supremo. De Prada se ha convertido en otra línea roja para los vocales conservadores, igual que lo fueron las candidatas del gobierno para cubrir las presidencias de la Sala Segunda y la Sala Tercera, Ana Ferrer y Pilar Teso respectivamente. Las mismas fuentes consultadas subrayan que los candidatos favoritos del bloque conservador para cubrir estas 2 vacantes en la Sala Militar son los magistrados Vicente Manuel Rouco y José Luis Concepción. Durante el pleno del CGPJ celebrado la semana pasada, los conservadores no lograron alcanzar un acuerdo con los vocales izquierdistas. No obstante, las negociaciones se retomarán en el próximo mes de septiembre. Esta semana se han cumplido ya 9 meses de la riada mortal en Valencia que provocó la muerte de más de 230 personas y ayer por primera vez el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, recibió a las asociaciones de las víctimas que representan a todas las personas víctimas mortales y al mismo tiempo afectadas por esta riada mortal. Aquí en este programa, ya lo saben todos ustedes, hemos seguido puntualmente, semanalmente, cómo estaban estas personas, estas miles de personas afectadas por la riada mortal. Lo hemos llevado a un documental dirigido por nuestra compañera Vanessa Vallecillo, que presentamos el pasado 9 de mayo en Valencia. Y si a ustedes les parece demasiado tiempo, esos 9 meses, para que el líder de la oposición, el principal partido de la oposición, haya recibido a estas asociaciones, imagínense ustedes. Es que el pasado 22 de mayo fue cuando lo recibió el presidente del gobierno, que improvisó un encuentro con alguno de sus representantes y de ahí poco o nada salió, y todavía Carlos Mazón está esperando reunirse con ellas. Él dice que tienen las puertas abiertas de la Generalidad, pero la realidad es que cuando desde Valencia, el gobierno de Valencia, se ha querido reunir con las víctimas, se ha hecho mal, se ha hecho tarde y ha sido un fracaso. El caso es que ayer surgió varias cuestiones muy interesantes. La primera de ellas, y creo que destacada, es que Feijóo se tuvo que reunir con las asociaciones de víctimas por separado. Esto es una malísima noticia. Esto significa que ya las víctimas de la Dana ya están separadas, ya no van en un bloque. Esto ya lo hemos visto nosotros, esto lo hemos visto en el 11M. Cuando las víctimas de una tragedia, de una masacre, de un atentado terrorista ya van por separado, es que ya defienden intereses distintos, no se les puede juntar. Así que esto es preocupante y desde luego es muy triste. Y en este caso está sucediendo lo que nos temíamos muchos y la peor de las posibilidades, que no se haga fuerza a través de la unión de estas asociaciones, sino que cada una de ellas reclame una cuestión particular.
Y luego la evidencia de que hay unos intereses también de tipo político por parte de determinadas asociaciones. Es cierto que surgió la cuestión de Mazón, pero también es cierto que no surgió la del presidente del gobierno. Entonces es verdad que llama mucho la atención que determinadas asociaciones reclamen el cese de Carlos Mazón y no lo hagan con el presidente del gobierno cuando era el máximo responsable. En cualquier caso, conversaciones interesantes las que mantuvieron los responsables de las asociaciones con el líder del Partido Popular, el presidente del Partido Popular, y que hoy se han conocido. Feijóo ha transmitido a los representantes de las víctimas que la gestión de la Dana hubiera sido más eficiente si el Partido Popular hubiese estado en Moncloa. El líder de los populares se ha comprometido a mejorar la coordinación entre Moncloa y la Generalidad para sacar adelante la reconstrucción de la zona cero. En la reunión, Feijóo ha admitido que la Generalidad Valenciana no estuvo acertada en la tragedia, pero considera que Mazón no debe dimitir porque era el Gobierno central quien debía decretar el nivel 3 de emergencia. El portavoz de la Asociación Damnificados por la Dana Horta Sud Valencia, Cristian Lesaec, insiste en que Mazón debe irse y que debería haber pedido ayuda a Sánchez. Que además hubo un acuerdo, según nos cuenta, entre los primeros días entre el presidente Sánchez y el presidente Mazón, en el que el presidente Sánchez pondría a disposición de la Generalitat Valenciana todos los medios. La reunión de Feijóo con los afectados coincidía además con la respuesta de la juez de Catarroja al informe de la Guardia Civil que denuncia el silencio de la Confederación del Júcar en las peores horas de las riadas. El auto es un demoledor ataque al trabajo de los agentes. Nuria Ruiz tacha el informe de erróneo en sus consideraciones, apreciaciones e incompleto. Además vuelve a rechazar la imputación de Miguel Polo, presidente de la Confederación del Júcar, tal y como solicita la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud Valencia. El tono del auto lleva a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a decir que la juez actúa por oportunidad política. Bueno, y en medio de las críticas a la gestión de Mazón y desafiando de nuevo a Génova, aparece de nuevo Francisco Camps, y esta es una cuestión que tiene y que está por resolver dentro del Partido Popular, porque claro, es verdad que ayer se puede concluir de esa reunión que mantiene Feijóo con los afectados de la Dana que Mazón está respaldado. Ojo, está respaldado, vinculado a ese proceso de reconstrucción y de momento y hasta en las nuevas elecciones. Pero Carlos Mazón está en disposición de ser el próximo candidato o de repetir como candidato a la presidencia de la Generalidad de Valencia. Yo creo que no, y yo creo que en ese sentido, desde el Partido Popular, la Dirección Nacional del Partido Popular se va a forzar otra candidatura o se va a presentar otra candidatura. Eso no quiere decir que sea la de Francisco Camps, porque el secretario general de los populares, el señor Tellado, ya ha dicho que Camps ya tuvo su momento y que el actual, no es el suyo. El expresidente de la Generalidad Valenciana quiere que el Partido Popular ponga fecha ya al Congreso Regional al que se presentará para liderar el partido. A la espera de que la Dirección Nacional mueva ficha, Camps ha presentado un equipo formado por 100 personas, muchas de ellas viejas caras de la política valenciana que trabajan ya en el programa electoral y de gobierno. En el acto de presentación ha lanzado un mensaje al actual presidente. Como presidente de la Generalitat, y le he mostrado de nuevo mi respeto y lealtad a la dirección regional del partido. Lo he dicho más de una vez, quiero liderar a todo el mundo. Quiero liderar, yo lo lideré, quiero decir, a Carlos Mazón y a mucha más gente. Todos ellos obviamente tienen cabida en este equipo. Y una cuestión que lanzaba al aire Francisco Camps, y en esto tiene mucha razón, está en disposición el Partido Popular de ganar las elecciones a Sánchez si no se consigue una mayoría absoluta en Valencia. Está en disposición de garantizar Carlos Mazón una mayoría absoluta en Valencia para contribuir a la victoria de Feijóo. Bueno, pues ahí está esa gran patata caliente también que tiene por resolver Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular. Y hace unos minutos se lo contábamos, los medios valencianos están adelantando la dimisión del comisionado para la Dana, nombrado por Sánchez, por falsificar su título universitario y que le ha permitido ascender en la escala de funcionarios y estar viviendo, digamos, con un tipo funcionarial que no le corresponde según su titulación desde hace muchos años. Es más, algunas personas han reclamado ya que devuelva lo que ha ganado durante todos estos años en esa escala funcionarial que no le corresponde porque no tiene la titulación. Pero ojo,
porque la mujer de este comisionado también está siendo investigada. Y según los medios, Rosana, José María Ángel ha enviado un escrito al ministro de Política Territorial anunciando su dimisión. El ya excomisionado mantiene su inocencia y dice que se va por las reiteradas actitudes de inquina hacia su persona que buscan socavar, dañar y manchar una trayectoria que él califica de servicio diligente y transparente. Su adiós se produce después de que el PP exigiese la comparecencia del ministro Torres en la Comisión Permanente del Congreso. Además, en las últimas horas se había publicado que su esposa, Carmen Ninet, es funcionaria desde hace 9 años, a pesar de que carece de la titulación universitaria obligatoria que exige el cargo que ocupa, el de subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Bueno, pues estamos ante otro extraño caso del señor que se va, pero no reconoce la mentira. Esto es como lo de Noelia Núñez, si me permiten, que se va, pero luego sigue insistiendo en que ella no ha mentido en su currículum, que en realidad era un error. Pues el caso del señor José María Ángel, exactamente igual. Se va, pero por las presiones, no se va porque él haya mentido y haya defraudado, porque este señor, recordamos, ha ocupado un puesto y un cargo público que no le correspondía debido a la titulación que tenía. Si se va, reconoce la mentira. Claro, es que si reconoces la mentira, reconoces también el delito. Hoy les recomiendan que se lean a cuenta de esto de la mentira, de la instalación de la mentira, de la denuncia de la mentira, de la localización de la mentira, la columna de Arcadi Espada en el diario El Mundo, al hilo de la despedida de Santiago González de las páginas del mismo diario, que no del periodismo, porque aquí le van a poder seguir escuchando, y ya les decía yo ayer que no sé por qué, pero sospecho que también le van a poder seguir leyendo a partir del mes de septiembre en algún otro lugar, que ya él contará y desvelará en su momento adecuado. Pero les recomiendo que se lean la columna de Arcadi hoy al respecto de la mentira. Es muy, pero que muy recomendable. Esta mañana Núñez Feijóo, como nos comentaba antes Rubén Fernández, a partir de las 11:30 va a ofrecer una rueda de prensa donde va a hacer balance del curso político, con la vista puesta, por supuesto, en un adelanto electoral. Y es cierto que en tan solo 15-20 días desde que se celebró el Congreso del Partido Popular, el presidente del PP ha montado ese gobierno en la sombra, ese gobierno en la oposición que tanto reclamaban algunos populares, como es el caso, por ejemplo, de Esperanza Aguirre. Bueno, pues en tan solo unos días ya lo tiene y ya está trabajando. Feijóo comparece a las 11:30 para hacer balance del curso político que finaliza y ha dado orden al partido de estar listo para lo que pueda ocurrir. A pesar de que el presidente del gobierno ha repetido en varias ocasiones que agotará la legislatura, en el PP se preparan para un posible adelanto electoral que, según las últimas encuestas, les llevarían a la Moncloa. Según el diario La Razón, Feijóo incluso habría ya tanteado a diferentes personas que podrían formar parte de un hipotético gobierno. En ese listado aparecen numerosos nombres relacionados con su pasado en la Junta de Galicia, algunos que hoy ya le acompañan en Génova y en el Congreso, como Marta Varela o Mar Sánchez, y otros, como el que fuera su vicepresidente Paco Conde, que ocupó las carteras de Industria y Empleo del gobierno gallego y a quien se sitúa ya como ministro o jefe de la Oficina Económica. Cuca Gamarra podría ocupar también alguna cartera ministerial o presidir el Congreso de los Diputados. Es la mañana. Es radio. Tu avisador de radar es legal y te traigo la información del tráfico. Y ya les vengo yo diciendo que yo utilizo Radarbot desde que el otro día, bajando de repente de 90 a 70, no llegué a tiempo y me pusieron una multa, así que es que yo ya no puedo más, porque entre el combustible, los seguros, los peajes y las multas, es que no me llega. Así que con Radarbot, que es una marca 100% española, voy segura, porque me avisa absolutamente de todos los radares, los fijos, los de tramo, los puntos negros. Y en el próximo viaje que voy a hacer ya mismo, este fin de semana, y no les voy a decir el destino porque ya se lo he dicho, que es la tierra del jefe Teruel, que tengo muchas ganas de hacer un viajecillo por la provincia, no me van a amargar con una multa. Así que yo les recomiendo lo mismo, que se lo descarguen gratis en Radarbot en su tienda de aplicaciones. Y ahora mismo a las 7:26 de la mañana, ¿qué tal, Matías Medino? Muchos coches hoy, ¿no? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid? Pues bueno, hasta ahora en Madrid hay tráfico muy lento en la M30 desde Puente de Vallecas hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. En el centro de la ciudad el tráfico es fluido con cortes en Atocha, Avenida del Mediterráneo,
Algunas retenciones en O'Donnell, el Paseo del Prado, Recoletos, Alcalá, Gran Vía y Princesa, y tráfico muy lento en Delicias y Santa María de la Cabeza. Recuerden que en Conde de Casal siguen cortadas las conexiones con la A3 en ambos sentidos y la salida desde la M30 sentido sur por las obras de la línea 11. Además, Tráfico activa hoy jueves la operación 1 de agosto ante la previsión de casi 7 millones de desplazamientos por carretera en los próximos días. Comprobamos ahora cómo se circula en el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada y en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta en Castellón, la AP7 en el entorno de Torreblanca, dirección Valencia. Al margen de esta incidencia, tráfico lento de entrada a Madrid, en la 42 en Getafe, A5 Alcorcón, y se complica también la entrada a Barcelona en la 2 en San Joan d'Espí y también el acceso a Málaga por la 357 a su paso por Teatinos. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Son las 7:33 de la mañana, las 6:33 en las Islas Canarias. Para todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía, sepan que vamos a seguir informándoles durante todo el día, toda la jornada, hasta las 12 del mediodía en nuestro programa, es La Mañana de Federico. A partir de las 10:15, como siempre, con Isabel González, pero con Silvia Ribeiro y Jaime Fernández vamos a contarles más noticias. Y hoy es un día importante, se van a producir muchísimos desplazamientos. Estamos en la operación salida del mes de agosto, también la operación retorno, aunque habrá algunos que aprovechen también este fin de semana, así que este fin de semana va a ser complicado en las carreteras. Mucha precaución y mucha radio, mucha radio, y mucho es radio sobre todo. Hoy nos vamos a situar en Navarra, allí seguimos muy pendientes de la trama que afecta y que estaría centrada en lo que gestionó Santos Cerdán desde la Secretaría General del Partido Socialista, la Secretaría de Organización del Partido Socialista y la empresa Servi Navar de la que formaba parte. La verdad es que las cifras empiezan a ser ya escalofriantes. Estamos hablando de cifras abultadas, importantes, que además no se corresponden con lo que en principio se pensaba que se movía, el dinero que se movía. Al mismo tiempo, la investigación en torno a Santos Cerdán y Servi Navar está dando lugar a conocer, a tejer esa tela de araña navarra en este caso, pero al mismo tiempo familiar. Nos estamos dando cuenta de que es una estructura delincuente y delictiva generada en el Partido Socialista, pero al mismo tiempo en las propias familias de los dirigentes socialistas. Silvia. Sí, la empresa de la que Santos Cerdán posee el 45% de las acciones, Servi Navar, facturó casi 6 millones de euros en 9 años, principalmente a través de contratos en Navarra. Además, tal y como publica El Confidencial, un cuñado del ex número 3 del PSOE cobró 61.000 euros de la constructora regada con millones por el propio gobierno de Chivite. También la constructora pagó hasta 200.000 euros al expresidente de la SEPI y a la novia del número 2 de la presidenta navarra al tenerlos en plantilla de Servi Navar tras la adjudicación de grandes proyectos de obra pública. Desde el PP de Navarro piden a Chivite explicaciones. En UPN insisten en que la presidenta socialista no tiene ninguna credibilidad. Escuchamos a Javier García del PP y a la líder de UPN, Cristina Ibarrola. Queremos saber quién adjudicó, por qué se adjudicó, cuánto costó, a quién se adjudicó y, evidentemente, qué pasó de manera posterior. Yo lo que estoy absolutamente convencida es de que en esa adjudicación de ya 85 millones de euros había algo muy oscuro y que había un interés explícito del gobierno de María Chivite por adjudicarla a la empresa a la que la adjudicó. De luego no tiene ninguna credibilidad ni ninguna confianza los navarros para que siga hoy al frente del gobierno de Navarra. Mientras siguen saliendo nuevos audios de Koldo García, entre los que también estaría implicada la presidenta navarra. Audios que incluso, alguno de ellos, el asesor del exministro se sentía cuestionado por los rumores de que estaba pidiendo dinero para conseguir contratos públicos. El que fuera mano derecha de Ábalos aseguraba en esas conversaciones que era muy difícil que acabasen con él. De esas 22.000 grabaciones extraídas de Objective publica en alguna de las peticiones que hacían agentes de la policía o Guardia Civil a Koldo que fueran colocados en destinos privilegiados, principalmente en embajadas. Este era uno de ellos. Dile que ve si puede crear dos, una de Cabo primero para mí y otra de guardia para Valle, tío, para irnos para allá a la embajada de Colombia, por favor. Tal cual lo acaban de escuchar ustedes. En fin, también tenía, lógicamente, sus contactos dentro de la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les pedían eso, el cargo diseñado.
para el puesto que se requería en ese momento. En fin, como nos advertía nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, a lo largo de todo el mes de agosto y en los próximos meses vamos a seguir conociendo audios y audios y audios de diferente tipo, diferente calado y con muchísimos protagonistas y personajes, ya que Koldo lo grababa absolutamente todo. Bueno, como les decíamos anteriormente, ya tiene un gobierno en la sombra Feijóo y ha puesto a trabajar a todos y cada uno de ellos. Y el mes de agosto va a ser un mes cargado de iniciativas y de propuestas de este gobierno en la sombra. Uno de los diputados que ha salido más fortalecidos de esa nueva estructura directiva del Partido Popular es Jaime de los Santos, que va a ser el nuevo vicesecretario de Educación y de Igualdad del Partido Popular, que ayer propuso la creación de una ley integral contra la trata. Aprovechando la celebración del Día Internacional contra la Trata, el PP ha recordado al Partido Socialista que esta ley integral es un viejo compromiso recogido en el Pacto contra la Violencia de Género del año 2017. Los populares consideran que los socialistas están paralizados por los casos de prostitución publicados en los últimos meses y también por los negocios del suegro del presidente Sánchez. Tampoco ayuda la falta de acuerdo entre los socios de la coalición e incluso dentro del propio Partido Socialista sobre la regulación de esta actividad. Jaime de los Santos es el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP. En el Partido Popular exigimos al Gobierno de España una ley integral contra la trata de personas. 7 años después, ni una palabra. 7 años después, algunos gestos, pero una sola realidad. Y es que en cada caso de corrupción que asola a este Gobierno hay mujeres prostituidas. Esta intención se basa en el compromiso de las autoridades palestinas con reformas muy necesarias, incluyendo los compromisos del presidente palestino de reformar fundamentalmente su gobernanza para celebrar elecciones generales en 2026 en las que jamás no pueda participar. Ese es el compromiso de Canadá. Acaban están escuchando a Mark Carney, que es el primer ministro canadiense, que va a reconocer también, uniéndose a esa ola de indignación, el Estado palestino el próximo mes de septiembre. El primer ministro canadiense Mark Carney ha anunciado la intención de su país de reconocer de forma oficial en septiembre el Estado palestino en la Asamblea de la ONU. El reconocimiento busca presionar a Israel mientras la crisis humanitaria en Gaza continúa. Canadá es el tercer país del G7 en hacerlo, después de Francia y el apoyo condicionado de Reino Unido tras los anuncios de España, Irlanda, Eslovenia e Irlanda. La Reserva Federal de Estados Unidos planta cara a Donald Trump y mantiene los tipos de interés sin cambios. Jerome Powell reafirma la independencia del organismo que dirige y no cede a las presiones del presidente estadounidense, manteniendo así los tipos en el rango del 4,25 y el 4,5%. Lo hace, sin embargo, un histórico voto en contra de 2 gobernadores. El presidente de la Reserva Federal ha señalado que no actúa para favorecer costes de deuda pública o hipotecas, como solicita Trump, sino para garantizar un equilibrio en el control de la inflación. Le escuchamos. Y eso significa que si lo hacemos, si se mueve demasiado temprano, puede llegar a no tener la inflación fijada todo el camino y tener que volver. Eso es ineficiente. Por eso, somos firmes. Si se mueve demasiado tarde, puede causar daño innecesario al mercado laboral. Así que, al final, habrá un gran problema de inflación. Bueno, ayer a esta misma hora les estábamos contando que medio mundo estaba en alerta por riesgo de tsunami después de ese terremoto de magnitud 8,8 ocurrido en la península de Kamchatka. Bueno, pues finalmente las alertas se están relajando y poco a poco, a medida que pasan los minutos, la situación se va normalizando. Las alertas de tsunami por el terremoto de magnitud 8,8 en la península de Kamchatka se diluyen. Tras una jornada de incertidumbre en el área del Pacífico y con datos de tsunami en Japón, Rusia o las Islas Kuriles, donde las olas llegaron a entrar 200 metros en tierra, la situación se relaja. Sin embargo, mantienen a gran parte de los países en alerta ante las posibles réplicas. El suceso ha supuesto millones de evacuaciones hacia zonas del interior de los territorios. ¿Y recuerdan ustedes este momento? Se producía hace tan solo unas semanas en el Congreso de los Diputados. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar
a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Bueno, lo decía el presidente del Gobierno en esa sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados, lo decían diferentes comparecencias e intervenciones públicas, como acaban de escuchar. Las nucleares son la causa del problema. Bueno, pues ojo a la información que se ha filtrado al diario El País. Un cruce de cartas entre Iberdrola y Endesa con el Ejecutivo han servido para reabrir el debate. La ministra Sara Agesen ha respondido a la petición de las dos eléctricas, accediendo a llevar a cabo una revisión del calendario del cierre del parque nuclear español. La titular de Transición Ecológica reitera que la factura no puede verse comprometida y que deben cumplirse los requisitos determinados por el Consejo de Seguridad Nacional, así como los de Red Eléctrica en cuanto a la protección de suministro. Es la mañana. Es radio. No pasa nada, no. Sí, aquí los currículums falsos por todos los lados. Gallardo sí. Fue el alcalde de mi pueblo durante muchos años, de Villanueva de la Serena. Sí. Hoy es una información que publica el diario Voz Populi, luego la abordaremos en la prensa, ¿no? O sea, aquí la mentira, como bien dice hoy Arcadi, recuerda en su columna en El Mundo, está instalada y es quien nos gobierna. Desde luego que sí. Bueno, pero tenemos muchas informaciones hoy en el ámbito económico, Rosana, e importantes. Me gusta mucho lo que publica Libre Mercado porque siempre publicamos cosas interesantes, necesarias de conocer y que se salen un poco de lo que es la tónica habitual de las informaciones que dominan la prensa económica de papel. Por un lado, el INE pone una media de 17.000 multas al año por negarse a hacer encuestas o realizarlas mal. Mucho ojo bueno. Si nos llama el INE para decirnos, oiga usted, estamos haciendo la EPA, le tengo que hacer unas preguntas. Ya saben que están pillados, tienen que contestar y hacerlo bien, si no... ¿Y si te niegas, te pueden multar? Pues eso es lo que nos están diciendo, que el INE... yo pensaba que se multaba a sí mismo por haber hecho mal las encuestas. No, pone multas al año por negarse a hacer encuestas o realizarlas mal. A los ciudadanos. Sí, señor. Pues lo que nos faltaba. Y de los pisos al arado. El intervencionismo de Sumar amenaza en este caso al campo. Sabes que Sumar es una de las fuerzas dentro del gobierno que más ha empujado por intervenir el mercado de la vivienda. Si fuera por Sumar lo intervendría todavía más. Tendría que ser él quien decidiría qué hacer con los pisos de los propietarios en España. Pues algo parecido quiere hacer con el campo. Quiere crear un banco de tierras agrarias estatal para ponerlas a disposición de jóvenes, cooperativas, pequeños agricultores y desplegar una batería de medidas para limitar el acaparamiento de las tierras. Bueno, claro. O sea, es exactamente lo mismo que con la vivienda, pero con el campo. Bueno, muy bien. Yo me las quedo todas y decido quién puede trabajarlas. En el caso de las tierras, en el caso de la vivienda, yo me las quedo todas y decido quién debe tenerlas. Esto es como hacer realidad el famoso dicho, ¿no? No se le puede poner puertas al campo, ¿no? Pues, algo parecido, pues aquí ¿no? sí. Sí, aquí sí, pero para los que ellos quieran, ¿no? Eso en fin, es. Bueno, Expansión nos habla de los resultados del Santander, ¿no? Sí, Santander gana 6.833 millones, dispara la compra de acciones por valor de 10.000 millones de euros. Es uno de los grandes titulares en el día de hoy después de la presentación de resultados de ayer. Fue uno de los grandes protagonistas también en el mercado, en la bolsa. En el día de ayer el Banco Santander aparece en todas las portadas. Y el otro gran protagonista del día es Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal ayer todo norteamericana. El mundo pendiente de lo que hacía, lo que claro, decía. Es que ha tensado tanto la cuerda el señor Donald Trump con el presidente de la Reserva Federal, incluso llevando al escenario público en una comparecencia con las obras del edificio de la Reserva Federal, sus discrepancias con el propio Jerome Powell, ante la mirada extrañada de Trump por las cosas, o sea, de Powell con Trump. No sé si viste esa secuencia de vídeo con Donald Trump metiéndose con Powell al lado y el otro mirándole diciendo, pero ¿qué estás? Yo es que creo que se podría hacer un vídeo, sería una buena galería para Libertad Digital, de las caras que ponen los dirigentes o responsables, los técnicos que comparecen junto al presidente Trump cuando habla Trump. Sí. Porque es algo parecido a lo que le sucedió a Starmer el otro día cuando estaba con Trump compareciendo y de repente empieza a poner a parir al alcalde de Londres. Y Starmer diciendo, bueno, es mi amigo. Y el otro, me da igual, o sea, tu amigo es un sinvergüenza. En fin, es que claro, y Starmer diciendo... Sí, no, es tremendo. Bueno, pues Powell ayer mantuvo los tipos de interés en mantuvo el mismo nivel. Tipo. Mantuvo el tipo y los tipos y bueno, pues esto lo que hace es generar
sobre todo ahora, división interna dentro de la propia Reserva Federal, que no falta quien quiera bajarlos, que es lo que le está pidiendo el presidente. Bueno, y 5 días que comparte titular con el diario El País. Acabamos de poner el corte de Pedro Sánchez de una de las muchísimas veces que ha dicho que las nucleares son las culpables absolutamente de todo en este país. Pues, ojo. Ojo, porque al final, y esto es una de las grandes dudas que teníamos, si se iba a imponer la cordura y lo que decía el sentido común y lo que están pidiendo los técnicos y lo que está siendo la deriva que está tomando absolutamente todo el mundo desarrollado, que no quiere perder la capacidad de generación eléctrica, perdón, que es mantener la vida útil de las centrales nucleares. Sabemos que Sánchez no quería hacerlo, pero la noticia es que el gobierno ya se abre a extender la vida útil de las centrales nucleares, dice, si no encarece el recibo de la luz. Veremos de qué manera hace el decreto, la norma o digamos la prórroga el gobierno para seguir esquilmando, como lo hace a las centrales nucleares. Recordemos que uno de los grandes problemas que tienen las centrales nucleares es que desde que gobierna Sánchez la factura fiscal ha crecido un 70%. Madre mía. ¿Y tú dices que es producto de la cordura o que esto será de otra cosa, no? Bueno, yo creo que debe ser un poco también de la presión internacional. Si en el resto de Europa, donde han visto que ha habido un apagón en España, donde saben que se ha podido producir en más ocasiones y que por milagro no ha sucedido, que ha afectado al sur de Francia, que ha afectado a Portugal, si de repente España sigue diciendo que quiere acabar con las centrales nucleares, yo creo que algún toque ha debido haber. Desde luego. Bueno, hoy, por cierto, el diario El País se despacha a gusto con Portugal y con las últimas decisiones tomadas, entre otras las decisiones y los nuevos contratos para tener esa independencia eléctrica y que no le pueda pasar lo que le pasó recientemente, o la política de inmigración, pues de control de la inmigración irregular. En fin, bueno, se despachan a gusto con los vecinos portugueses. Luego lo vamos a contar. Te escuchamos a partir de las 9 en punto de la mañana, ¿te parece? Con la apertura de la bolsa. Hoy, fíjate, me van a acompañar Julián Quirós y Alejo Vidal Cuadras. Así que te invito a que nos acompañes también a partir de las 9 en punto. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más información y la tertulia. Es Radio.